Ahora cuando podamos entender el resto de las instancias va a quedar un poco más claro, porque vamos a entender qué es lo que le demandan al yo, el resto de las instancias. Pero lo que Freud está diciendo es que este yo, que es tironeado por distintos lugares, por la pulsión en el ello, por el superyo y por la realidad, al no poder responder a todos estos amos, ¿sí? Porque es imposible conciliar esos pedidos que piden cosas distintas, lo que produce eso es angustia. Y además, porque el único que se angustia es el yo, ¿sí? Es decir, el único que registra la angustia es el yo. El super yo no se angustia, y el ello tampoco. Ahora vamos a ver por qué. El que registra eso es el yo, por eso es el que aplica la represión, por eso es el que se resiste, ¿sí? ¿Por qué este paciente no quería saber nada sobre el bypass? Porque le generaba angustia, ¿se entiende? Entonces ahí el que pone en marcha la resistencia es el yo, ¿sí? Porque es el que intenta protegerse de algo de eso. Bueno, ahí se contestaron, principio de realidad. Exactamente, el que rige el yo es el principio de realidad. Vamos a la página 25, les quiero leer. En esa partecita, Freud, para poder explicar un poco esta cuestión del yo, ¿sí? Esto que venimos trabajando, va a recuperar una referencia de un amigo de él, que era un médico, pero que tenía mucha transferencia con el psicoanálisis, ¿sí? Era un discípulo de Freud, además de su amigo, que se llama George Grodek. Este hombre lo que dice es esto que les voy a leer, ¿sí? Es la cita. George ¿Cómo Grodek, se escribe? George Grodek, George y Grodek, CK al final. ¿Qué es? Insiste una y otra vez en que lo que llamamos nuestro yo se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva. Y según su expresión, somos vividos por poderes ignotos e ingobernables. ¿Sí? Vamos a la página 25. Es decir, el yo se comporta de manera pasiva, dice él. Todos hemos recibido eh, todos hemos recibido esas mismas impresiones, aunque no nos hayan avasallado hasta el punto de excluir todas las otras. Y no nos arrendrará indicarla a la intelección de Grodek su lugar en la ensambladura de la ciencia. Propongo dar razón de ella llamando yo a la esencia que parte del sistema percepción y que es primero preconsciente, y ello, en cambio, según el uso de Grodek, a lo otro psíquico en que aquel se continúa y que se comporta como inconsciente, ¿sí? Es decir, tomando algo de esto que dice este hombre, que dice el yo es esencialmente pasivo y hay unas fuerzas ingobernables que lo mueven, llamar yo a la esencia que parte del sistema perceptivo y que es primero preconsciente, y ello, en cambio, según el uso de Grodek, al otro psíquico, en que aquel se continúa y que se comporta como inconsciente. ¿Sí? Es decir, que el ello, vamos a saber que es inconsciente. ¿Qué les parece? ¿Qué son estas fuerzas ingobernables que mueven al yo? ¿Qué ubicamos entonces en el ello? Está diciendo que hay una fuerza, un poder ignoto, ingobernable, que mueve al yo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Las Más pulsiones. pulsiones. Las pulsiones, exactamente. Freud va a ubicar entonces en el ello a las pulsiones. El ello va a ser pura pulsión, ¿sí? En el diccionario de Laplanche y Pontalis, ellos lo definen como el polo pulsional. Freud dice el agente de las pasiones, ¿sí? Es decir, en el ello lo que vamos a encontrar es la pulsión. ¿Por qué decíamos que el ello está desde el principio? Eso lo tenemos que pensar desde lo que trabajamos en Introducción del Narcisismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que decíamos, al principio el sujeto, ¿qué es? Ese caos pulsional. Lo más primitivo es la pulsión. Entonces, lo que podemos encontrar, la primera instancia que vamos a encontrar en el aparato, va a ser el ello. Al principio, el aparato va a ser puro ello, va a ser pura pulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos que pensar antes del narcisismo primario, ¿sí? En esa época de desorganización, ¿se acuerdan? ¿Me van siguiendo ahí con lo que fuimos trabajando?
esa época de autoerotismo, donde las pulsiones se satisfacían independientemente unas de otras, ahí la instancia que encontramos es la instancia del ello. Por eso Freud dice, el yo se va a constituir a partir del encuentro del ello con el mundo exterior. Es decir, cuando el ello se encuentre con el mundo exterior y empiecen las identificaciones que habiliten la formación de un yo. ¿Sí? Si lo pensamos en el caminito que nosotros habíamos hecho, autoerotismo correspondería al ello y narcisismo primario al yo. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me enganchan eso? Como lo habíamos Profe, pensado. entonces el yo, sí, profe, entonces el yo sería esa mezcla entre ello y un mundo exterior, como para ya tenerlo listo. Exacto. O sea, se da más que mezcla, sí, bueno, lo podemos decir así, no teóricamente, pero exactamente, cuando el ello se encuentra con el mundo exterior, ¿sí? ¿Cómo se forma el yo? A partir de las identificaciones, ¿sí? Por eso yo les decía, ¿cómo vamos a pensar la conformación del yo? Desde el costado de la identificación y además en el encuentro del ello con el mundo exterior, que ¿qué permite? Que algo del ello empiece a organizarse. Ese primer caos se empiece a organizar, formando el yo. Ahora, el ello va a ser siempre desorden, va a ser siempre desorganización. ¿Por qué? Porque la pulsión no se termina de ordenar nunca. Ya lo sabemos, y lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Con la pulsión de muerte decíamos, hay algo de la pulsión de muerte que no entra en el campo del lenguaje, que nunca se termina de ordenar. Pero iba a decir, la desorganización del ello, además, responde a que en el ello hay fuerzas contradictorias. Tenemos por un lado pulsiones de vida y por otro lado tenemos pulsiones de muerte, ¿sí? Que son totalmente opuestas. Todas esas conviven en el ello, ¿sí? Vamos un cachito al cuadrito. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, polo pulsional. El ello es el reservorio de la libido. Ya lo sabemos, ¿sí? Porque la libido es la energía de la pulsión. Carece de organización, representa el caos pulsional y por lo tanto se define en oposición al yo, porque sabemos que el yo tiene que ver con esa primera organización, ¿sí? Como ya Freud lo decía en Introducción del Narcisismo, ¿se acuerdan? Que decía, es la primera organización ante el caos de la pulsión. Es la expresión psíquica de las pulsiones, la defensa que ejerce el yo es contra este polo pulsional, es decir, el yo se intenta defender de algo de esto. No está totalmente separado del yo, se mezcla con él. Esto, si ustedes ven el gráfico del yo y el ello, van a ver que es un gráfico bastante raro, pero van a ver que el yo y el ello no están del todo separados. No hay ninguna división, ¿sí? Freud dice, el ello alcanza el yo, ¿sí? O sea, la pulsión alcanza el yo. No hay una división tan tajante como, por ejemplo, teníamos en la primera tópica, donde encontrábamos la censura, ¿sí? ¿Se acuerdan que la censura funcionaba de barrera entre lo inconsciente y lo preconsciente? Acá no hay una división tan clara, ¿sí? Y el ello está comandado por las pulsiones y representa las pasiones. Es decir, si decíamos que el yo se sirve o se maneja, se rige por el principio de realidad, en el ello lo que funciona es el principio de placer, ¿sí? Que es el que rige las pulsiones. ¿Cuál es la complicación? Que el yo debe responder al ello, ¿sí? Prueba a decir, el yo es vasallo, es como un esclavo del ello. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, desde 3 ensayos, que la pulsión demanda, y que la pulsión no deja de demandar y de exigir, y al que le exige justamente es al yo, ¿sí? Vamos a pensar un ejemplo. La persona que fuma, ¿sí? Un sujeto que fuma y que la pulsión oral le demanda que se fume un cigarrillo más, pero no tiene más en su casa. Se quiere fumar un cigarrillo más y no tiene. ¿Qué sucede ahí? El yo, que tiene acceso a la motilidad, va a ser el encargado de ir al kiosco, comprar más cigarrillos y hacer que algo de esa pulsión sea un poco más calmada, ¿sí? Aunque siga insistiendo.
Es decir, el yo tiene que responder a la pulsión, a una pulsión que además no cesa. Pero sin embargo, también está el mundo exterior, ¿sí? Es decir, no todo se puede, no siempre se puede responder a la pulsión. Piénsenlo, cuarentena, el año pasado, no podíamos salir, había un montón de cosas, había un montón de satisfacciones pulsionales que estaban restringidas, había un montón de cosas que no se podían hacer, más allá de la pulsión. Eso era lo complicado también del año pasado, que la satisfacción pulsional estaba totalmente prohibida, ¿sí? Porque era un momento que por la ley no se podía salir, ¿sí? Entonces, el yo debe responder, por un lado, al ello, que demanda satisfacción pulsional, y por otro lado, a la realidad, que no siempre lo permite. ¿Ven cómo está tironeado de lugares distintos? Es una pulsión que insiste, pero por otro lado, una realidad que no lo permite, ¿sí? Que no habilita, que hay cosas que no se pueden, ¿sí? Hay momentos en los cuales hay algo de la pulsión que no se puede responder, ¿sí? Para poder pensar, ¿vamos hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Preguntas? Para poder establecer algo de la relación del yo con el ello, Freud utiliza un símil que es el del jinete y del caballo. Vieron que Freud usa mucho esos símiles para poder pensar. Y lo que Freud va a decir es que el yo funciona como un jinete que quiere, bajo la voluntad, poder dominar algo del ello, ¿sí? El yo funciona como un jinete que intenta controlar, que intenta dominar algo del ello. Sin embargo, va a decir Freud, el jinete real, tiene sus propias fuerzas para dominar al caballo. En cambio, el yo no. El yo no tiene sus propias fuerzas. La fuerza, el empuje, siempre está dado por la pulsión, ¿sí? Es decir, que el yo tiene que dominar algo del ello, pero con fuerzas prestadas, dice Freud, no son sus propias fuerzas. Debe tomar la fuerza de la pulsión, ¿sí? El yo no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque en el yo no hay ningún empuje, no hay pulsión. La pulsión viene del ello, lo que comanda, lo que empuja, lo que lleva a hacer las cosas es lo pulsional. Eso lo sabemos desde hace un montón. A veces es la pulsión de vida y lleva a cuestiones más vivificantes, y a veces es la otra, es la pulsión de muerte, que empuja al costado más oscuro, a lo más complejo, ¿sí? Pero entonces el yo intenta dominar al ello, intenta calmar esa demanda pulsional, pero la manera de hacerlo es tomando fuerzas prestadas, ¿sí? Por eso Freud va a decir, muchas veces el yo, para poder mantenerse arriba del caballo, debe ir a donde el ello quiere. Es decir, a veces debe, para poderse sostener, responder a la pulsión, ¿sí? No puede hacer nada con eso. Tiene más fuerza el ello que el yo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Esto es re importante, porque es como lo que Freud ubica para poder entender la relación entre el yo y el ello. Preguntas, ¿cómo vienen? ¿Dudas? ¿Van bien? O sea que el yo usa la fuerza pulsional que toma del ello para poder reprimir lo que viene del ello, en caso de que no lo pueda satisfacer por principio de realidad. Me Exacto. pierde. No, va bien. Lo único que no va a ser siempre reprimir. Vamos a decir dominar, más que reprimir. Puede que reprima. Está bien lo que decís porque vieron que yo recién les decía, ¿de qué se defiende el yo? De lo que viene del ello, ¿sí? Cuando nosotros decimos el yo aplica las defensas, es de eso, es de lo pulsional. No siempre va a ser la represión, ¿sí? Entonces, a veces va a ser otro tipo de defensa. Podemos decir dominar pensando por ahí el símil del caballo y del jinete, pero es por ahí, exactamente. El ello es donde está el empuje, donde está la fuerza, ¿sí? Es el polo pulsional. Y el yo, para poder dominar algo del ello, requiere de estas fuerzas, ¿sí? Y las toma prestadas, no son propias. El yo no tiene su propia fuerza, ¿sí? Eso es lo paradójico, podemos decir. Y otra cosa es que muchas veces
tiene que responder al ello. Tiene que ir donde el ello lo lleva. ¿Sí? Responder a la pulsión. Profe, Sí. no me quedó tan claro que el ello le tenga que pedir fuerzas prestadas no, el yo al ello. Claro. Sí. Que es la fuerza de la pulsión. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos Pulsiones y sus destinos, que uno de los elementos era el empuje? ¿Se acuerdan? Que era la fuerza. La pulsión tiene esa fuerza. No siempre ustedes tienen que pensar la pulsión desde un costado negativo, ¿sí? La pulsión es lo que empuja. A ver, que ustedes se pongan a estudiar, lo hacen porque la pulsión es lo que empuja muchas veces. Los que tienen deseo en recibirse y les gusta y lo disfrutan, hay algo ahí de la pulsión puesto, ¿sí? Muchas veces es lo que habilita a que alguien se mueva. Es el motor del aparato, la pulsión. Lo tiene que pensar así. No es que la pulsión siempre es algo negativo. Tiene un costado complicado y fundamentalmente desde el lado de la pulsión de muerte. Pero la pulsión de vida es lo que permite el amor, lo que habilita que alguien trabaje, digamos, la pulsión es fundamental para pensar el movimiento del aparato psíquico, ¿sí? Lo tienen que pensar desde ahí. Entonces, el yo no tiene pulsión, no tiene fuerza propia, podemos decir. Necesita tomar prestado de la pulsión ese empuje, ¿sí? Para cualquier Pero no cosa habíamos que haga por pensado afuera. al yo, a un yo libidinoso que en la segunda parte del programa habíamos hecho un yo, libido yoica y libido de objeto habíamos puesto, pero ¿cómo comparamos ahí? ¿Cómo separamos con lo que estamos viendo ahora? Porque es libido dirigida al yo, no que parte del yo. ¿Se entiende? Ah, eso me confundiría. Claro, no, la libido vas a partir siempre del ello, ¿sí? Es decir, la pulsión va a partir siempre del ello. Igual, esto de la libido yoica y la libido de objeto, a esta altura ya no se sostiene. ¿Por qué? Porque tenemos el segundo dualismo pulsional. Freud había establecido eso cuando con la introducción del narcisismo, el primer dualismo no terminaba de cerrar. Ahora ya con eso cae, digamos, ya lo que se sostiene es este dualismo, ¿sí? Es pulsión de vida y pulsión de muerte. Ahora, pulsión de vida y pulsión de muerte, ambas conviven en el ello, ¿sí? Parten desde el ello. Después se pueden dirigir a múltiples lugares, pero parten desde el ello, ¿sí? Es donde están. ¿Se entiende ahí? Al mundo exterior, al propio yo. Hay una compañía que quiere entrar. No tengo a nadie acá. A ver. Profe, tengo una duda. Sí, dime. No tengo a nadie con actitud, ¿eh? Digamos, en lo que se puede observar, en este tironeo o sea, al yo sería. Puede ser que exista como que ya ahí corre por la individualidad o subjetividad de cada persona y que puede haber personas que sean más, ¿cómo sería la palabra? Regidas por el ello que por el super yo, por ejemplo. Sí. Como que se ve puntualmente eso. Claro que sí. De hecho, el psicoanálisis un poco muchas veces lo que busca es poder dominar algo de lo pulsional y a veces aliviar algo de lo superyoico. ¿Sí? Hay gente que tiene un superyo mucho más rígido, ¿no? Ahora lo vamos a ver, pero esa gente que estudia, le va bien y necesita un poco más. Se saca un 8 y necesita sacarse un 10. Eso es obra del superyo, ¿sí? Ahora vamos a ir ahí. Pero a veces es lo pulsional que tiene más fuerza. Y dentro de lo pulsional, a veces hay una mayor cantidad de pulsión de muerte, que estamos mucho más complicados, y a veces es pulsión de vida, que es lo que mueve, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que yo les contaba de mi paciente, la que jugaba a la canasta? Que ante el encierro y ante no poder salir, encontró la forma de jugar con las amigas online a la canasta. Eso es pulsión de vida, ¿sí? En ella estaba presente lo vivificante que no saben cómo, en comparación a otros sujetos. Sí, hay algo bien de lo singular, pero ¿por qué? Porque hay algo de la historia de cada quien en la conformación del super yo y del yo. Es el encuentro con los otros, ¿no? Fíjense,
El yo se forma a partir de la identificación con otros. Entonces, eso es bien propio. Por eso nuestra clínica es del 1 por 1, no es el caso por caso. Y ahí está la complicación, porque tenemos que escuchar la singularidad. Nosotros sabemos que en cada quien hay un ello, yo y un super yo, pero después las condiciones son distintas, ¿sí? Vamos a meternos en el super yo para que vean esto que va a quedar más claro. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguieron? Profe, Dime. y acá en esta segunda tópica ya no están más, digamos, las transmutaciones de las pulsiones, la vuelta a lo contrario y todo eso, no Sí. aparece más. Acá ¿Sigue? Sí, digamos, eso está siempre, la sublimación, sí, eso está siempre, pero son cuestiones de la pulsión. Sí, no, a ver, lo pensamos desde el costado pulsional y ahí hay algo del yo puesto en juego, ¿sí? En la sublimación, por ejemplo, hay algo pulsional. Eso se sostiene, no cambia, pero hay que pensarlo a la luz del segundo dualismo, siempre, ¿sí? Es decir, todo lo que Freud dijo sobre la pulsión, ahora lo tenemos que pensar desde pulsión de vida y pulsión de muerte. Pero sí. Entonces, estamos pensando en este tironeo, ¿no? Que tiene el yo. Si solamente fuese en el ello y el mundo exterior, sería un poco más simple. Pero Freud plantea, hay un amo más, y es el más complejo, que es el superyo, ¿sí? Que el superyo también tenemos algunos antecedentes, porque cuando leímos el último apartado de Introducción del Narcisismo, ¿se acuerdan que Freud nos hablaba del ideal del yo? ¿Sí? Y de la conciencia moral, ¿se acuerdan? Que decía, la conciencia moral es esa instancia que se encarga de medir todo el tiempo la distancia entre el yo y el ideal. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les dije, pongan ahí al lado super yo. Ese es el antecedente más claro del super yo. Freud hablaba de un grado en el interior del yo. Es decir, hay una parte del yo, ¿sí? Esto es importantísimo, hay una parte del yo que se desdobla, que se separa conformando al super yo. Este super yo no tiene cualquier nombre, y esta idea de super yo no tiene que ver con una cuestión de una instancia heroica, sino que super yo lo que significa es sobre el yo. El super yo está por encima del yo, controlándolo, observándolo, vigilando y además castigando cada vez que el yo no responde a eso, ¿sí? Freud dice, el super yo es como un agente de las prohibiciones. La marca del super yo, o lo que se encarga el super yo, es de llevar a cabo el deber ser, ¿sí? Rochi dice la culpa, exactamente, por ahí pasa el sentimiento de culpa, ¿sí? No nos vamos a meter mucho ahí porque es la última parte, pero sí, el superyo tiene que ver con el sentimiento de culpa, que puede ser consciente o inconsciente, pero siempre va a tener que ver el sentimiento de culpa algo en relación a esto, cuando el yo no responde al superyo, ¿sí? Entonces, repasando, el superyo va a ser una parte del yo que se va a separar del yo y se va a encargar de vigilarlo, de observarlo, de controlarlo y además de castigarlo cada vez que el yo no responda. Pero no solo cuando el yo no responda, sino porque lo paradójico del superyo es que siempre pide un poco más. Más allá de que el yo responda, el superyo siempre demanda un poco más, ¿sí? Y ante la no respuesta de esto, lo que queda es el sentimiento de culpa, como dice Rochi. Entonces, pensando el yo tiene que responder, por un lado al ello, que demanda la pulsión, ¿sí? Es decir, que se satisfaga la pulsión. El mundo exterior, que implica que a veces no se pueda, y además el super yo, que implica la prohibición, la ley, eso que no se puede, eso que está prohibido. No es que no se puede porque hay pandemia, no se puede porque está prohibido, ¿sí? Tiene que ver con la moral. Si lo pensamos esta idea de conciencia moral, lo tenemos que pensar desde ahí, ¿sí? Freud dice, el superyo es hipermoral, ¿sí? ¿Me siguen? Ahora, hay algo fundamental que es para Freud la conformación del superyo, porque nosotros decimos, hay una parte del yo que se desdobla, ¿sí? Y que se opone al yo como superyo. Pero ¿cómo se conforma el superyo? Freud nos va a decir
que el superyo es heredero del complejo de Edipo. Esto es fundamental, ¿sí? Es decir, que vamos a pensar el superyo como una de las consecuencias universales del sepultamiento del complejo de Edipo, ¿sí? Es decir, es un resto, es algo que queda después del sepultamiento y la represión del complejo de Edipo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esta idea de sepultamiento decíamos eso? Se sepulta, pero está ahí, ¿no? Sigue teniendo efectos. Uno de esos efectos es el superyo. Y Freud va a decir, la manera de entrar y de salir en el complejo de Edipo va a tener repercusiones en la conformación del superyo. Un poco como preguntabas vos, Florencia, no va a ser para todos igual el superyo, porque va a depender de la historia singular y del propio complejo de Edipo, y de cómo se salga de ahí. Entonces Freud va a decir, ¿cómo se constituye? ¿Sí? Y si pensamos en el yo, o sea que las mujeres lo conforman mucho después que el varón. Esto es una pregunta complicada. Es súper polémico porque Freud dice que el superyo en las mujeres es menos rígido que el de los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer no sale por castración, ¿no? Del complejo de Edipo. Yo les diría que no le den bola a eso, digamos. Freud es la forma que tiene de explicar algo de eso, pero la realidad es que uno escucha en la clínica a mujeres que tienen un superyo muchísimo más controlador y que castiga, ¿sí? No tiene que ver con eso. Entonces, si nosotros nos quedamos a la letra, ¿no? De pensar lo que Freud plantea en relación al complejo de Edipo en la mujer y al hombre, y sí, podríamos decir que es distinto, pero ni se queden con eso. En el texto lo van a encontrar, que Freud lo nombra, dice que es mucho menos rígido el superyo en las mujeres. Milagro, yo lo había dicho más en el sentido de que había dicho Freud que el complejo de Edipo se va diluyendo poco a poco en la trayectoria de la mujer, y como la profe dice entonces que el superyo se conforma parte del sepultamiento del complejo de Edipo, me estoy mareando ya. No, va esta bien. idea, por eso le pregunto la duda esta que tengo. Claro, porque Freud que dice, no tenemos una causa para que la mujer abandone el complejo de Edipo, porque la amenaza de castración es previa, es lo que habilita el ingreso. ¿Se acuerdan? Es al revés. El niño sale del complejo de castración, del complejo de Edipo por la castración y la niña ingresa. Entonces faltaría esa causa. Ahí a Freud se le hace un agujero teórico, podemos decir. ¿Entienden? Como ahí se le arma ese lío, porque no tiene manera de pensar la formación del superyo cuando la salida del complejo de Edipo en la mujer no queda del todo claro. Igual es el punto oscuro de la teoría freudiana, ¿eh? Y él lo dice, es donde no pudo, es lo que no pudo terminar de teorizar, el inconsciente femenino, es ahí la Igual complicación. más allá de que, bueno, que ahí sea el inicio, si se contextualiza, en sí, por ejemplo, con la identificación, las mujeres siempre tienen más carga que los hombres, entonces desde ese punto también puede ser que no estén tan desparejos en la formación del superyo. Y en realidad, si nosotros lo pensamos como trabajamos el complejo de Edipo, ¿se acuerdan? Como referentes de crianza, ¿no? Y no lo pensamos en la niña con el padre y el niño con la madre, ¿no? Si no nos quedamos tan atados a eso, podemos pensarlo de otra forma, ¿no? Podemos ahí como darnos la libertad. De hecho, Freud lo dice en un texto, que el complejo de Edipo tan directo no es posible, que es más complejo. Algo desliza, pero para mí lo desliza porque no le cierra. Hay algo ahí que no termina de enganchar en ese punto. Entonces lo deja ahí como medio abierto. Ahora, les puedo asegurar que el superyo en las mujeres es igual de crítico y de jodido que en los hombres. Y eso se escucha, ¿sí? No es una cuestión ahí de hombre o mujer, pasa por otros costados. Milagros dice, tiene que ver con las críticas de los padres y después de la sociedad. Exactamente. ¿Qué plantea Freud? Si nosotros pensamos que el yo se conforma a partir de identificación, el superyo también. Pero no va a ser solamente esa identificación primaria, ¿se acuerdan? Sino que va a tener más que ver con esa secundaria que leíamos, que nosotros poníamos el nombre de secundaria, con esa que leíamos en Psicología de las Masas. ¿Se acuerdan que Freud decía que muchas veces se toma un rasgo del objeto que se pierde? Decía, se elige un objeto
ese objeto se pierde y se toma un rasgo de ese objeto perdido. Así, dice Freud, que se conforma el superyo. Se elige el objeto, que son esos referentes de crianza, y cuando el complejo de Edipo se reprime, cuando se sale de ahí, se toman ciertos rasgos de esos objetos de amor, que no son otros que esos objetos incestuosos, ¿sí? Son esos referentes de crianza. Ahora, eso que se toma del otro, justamente tiene que ver con la autoridad, ¿sí? Como decía Milagros, tiene que ver con esas críticas, pero algo de la autoridad materna, paterna, o de quien ocupe ese lugar, siempre que hablamos de lo paterno es de la ley, de la función paterna, no del padre encarnando eso. Pero algo de eso que era exterior se introyecta, se hace propio. Les voy a dar un ejemplo que para mí es clarísimo, que lo daba siempre Escarce, el titular anterior. Piensen en un niño, ¿sí? Pequeño, que le pega a su hermano. El padre lo ve y lo reta, ¿sí? Le dicen, no le pegues a tu hermano. ¿Qué va a hacer ese niño? Si le vuelve a, quizás no le pegue más, pero si le vuelve a pegar a su hermano, posiblemente no sea enfrente de su padre. ¿Por qué? Porque si el padre no lo ve, entonces no lo va a retar, ¿sí? Si nadie se entera, si esa autoridad externa no se entera, entonces no pasa nada. ¿Qué va a decir Freud? Con la conformación del superyo, esa autoridad externa se hace interna, se hace propia. Ante el superyo, nada se puede esconder. Entonces, si ese niño le pega a su hermano, quizás su padre no lo sepa, pero el superyo sí, ¿sí? Entonces Freud dice, el niño responde a la autoridad externa y el adulto al superyo, que todo lo ve. Ya no es como esa autoridad externa de la que nos podemos esconder o que podemos hacer que no se entere. El superyo lo ve todo lo sabe. Por eso siempre exige un poco más, porque aunque no se lleve a cabo, si se piensa, ya a veces aparece el sentimiento de culpa, ¿sí? Y eso es bien clínico. Esta cuestión aparecía en El malestar de la cultura. Son ejemplos muy, muy parecidos. Es que es Muy, muy eso, parecidos. es eso. Está bien claro en el malestar en la cultura. Por eso les decía, vieron que el capítulo 7 lo lean con esto, porque Freud explica exactamente eso. Ahí me parece que está mucho más claro. Como la autoridad es externa y a partir de la conformación del superyo se identifica con la autoridad externa y se conforma una autoridad interna. Lo complicado de eso es que de esa autoridad interna no nos podemos esconder. El superyo sabe todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. Por eso el sentimiento de culpa no solo se desprende de lo hecho, ¿sí? Sino también a veces de lo deseado. Y eso en la neurosis no saben cómo aparece, ¿sí? El sujeto que se siente culpable. Aparece un montón y a veces sin saber por qué. Freud en la última partecita plantea algunas formas de la reacción terapéutica negativa. Bueno, no lo vamos a llegar a ver, pero para que después lo lean. Entonces Freud va a decir, el superyo se conforma a partir de una identificación con esos primeros objetos de amor, pero no es solo una identificación con esos objetos, sino también es una formación reactiva a eso. ¿Cómo lo explica? Él va a decir, así como, esta frasecita, es que para mí es clara, así como el padre debe ser, ¿sí? Debes hacer lo que dice y hace tu padre, pero así no te es lícito ser. Debe ser así, pero también así está prohibido. Ese lugar no se puede ocupar, ¿sí? Por eso es una formación reactiva eso. Por eso es lo que queda como resto del complejo de Edipo. Ese lugar no se puede ocupar, es el del padre. Piénsenlo desde Tótem y Tabú, ¿sí? De los hermanos de la horda primitiva. Lo mataron al padre, se lo comieron, se identificaron con el padre para tomar su fuerza, pero su lugar no lo ocuparon. El lugar quedó vacío, ¿sí? Me parece que de ahí es más claro todavía, ¿no? Ese lugar es el del padre, está prohibido. Ese lugar no se puede ocupar, por eso el superyo tiene que ver con eso. Se desprende de una identificación con esos objetos de amor propios del complejo de Edipo, ¿sí? Se desprende de ahí, así debe ser, pero así no se puede. Ese lugar no se puede ocupar, ¿sí? Entonces el superyo queda como resultado de la salida del sepultamiento del complejo de Edipo. Es uno de sus efectos. Entonces podemos decir que en el primer tiempo, antes de
del complejo de Edipo no hay super-yo, se conforma después. Si lo pensamos en el orden, tenemos primero el ello, en esa etapa de autoerotismo, de desorganización, después el yo, que se conforma a partir del contacto del ello con el mundo exterior, a partir de las identificaciones, y por último, después de la elección de objeto edípica y de la salida del complejo de Edipo, la conformación del superyo. ¿Sí? El yo debe responder a todos estos lugares distintos, debe tratar de conciliar, ¿sí? Por un lado al yo que le demanda satisfacción pulsional, y por otro lado el superyo que le dice, eso está prohibido, eso no se puede. Y por otro lado el mundo exterior. Esto que preguntabas, Kevin, hoy sobre la angustia, tiene que ver con eso, porque el yo tiene que responder a tres amos, dice Freud, que son totalmente distintos, que quieren cosas diferentes, y que son imposibles de conciliar. Esa unidad que pretende el yo es imposible. No se puede acceder nunca, ¿sí? ¿Les parece que salgamos, damos un lugarcito para preguntas y hacemos un cierre? Sí, pues nos quedan 3 minutos. Entren un cachito de nuevo y damos lugar a ver si les queda alguna duda.